Hola, compañeros y doctor. Nosotros somos del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Nuestro tema de reexperimentación es con el medicamento de Mercurius corrosivus. Y bueno, somos el equipo uno que va a estar conformado por mi compañero Cortés Cebada Miguel Ángel, mi compañero Hernández González Ramsés y yo, que soy Aguilar Hernández Isaac. La que sigue, por favor. De acuerdo, como introducción, vamos a hablar acerca de lo que es el medicamento, tal cual, el mercurio corrosivos, que va a ser cloruro de mercurio, subliminado corrosivo. Esta sal de mercurio se va a presentar en forma de pequeñas masas cristalinas que van a ser incoloras, translúcidas y de un sabor metálico muy desagradable. Se van a disolver en 15 partes de agua fría y 30 de alcohol a 90% y de pues preparamos las tres primeras dinamizaciones por el método de trituración. La que sigue, por favor. Bueno, el principio activo, como ya lo mencioné, es el cloruro de mercurio. La toxicología localmente pues va a ser un cáustico que va a tener propiedades irritantes y esto puede provocar generalmente en la mayoría de personas eritemas que ocasionalmente van a ser de tipo vesiculoso. También pueden generar ya sea por uso externo en sujetos sensibles o por bien el uso interno. Y en cuanto a la fisiopatología, pues este va a producir lesiones de tipo inflamatorio, también de tipo ulcerativo o inclusive hemorrágico, pues al ser un cáustico irritante va a producir un daño sobre lo que serían los tejidos corporales de la persona. La que sigue, por favor. De acuerdo. Para empezar, pues vamos a hablar acerca de lo que sería, en cuanto a la experimentación pura, pues unos antecedentes sobre unos artículos que encontramos. El primero, pues va a ser en mercurios solubilis y también corrosivos en el tratamiento en pacientes con estomatitis aftosa recurrente. En este ensayo clínico terapéutico fue de tipo controlado de fase 2B de 212 pacientes, en donde la estomatitis aftosa era recurrente en cada uno de estos pacientes. Em, este ensayo fue desde enero del 2013 hasta diciembre del mismo año para evaluar la eficacia de lo que sería el mercurius, tanto corrosivos como solubilis, en el tratamiento de estas personas con esta condición. La muestra fue distribuida de forma aleatoria mediante el orden de llegada y este fue dividido en dos grupos, que fue uno de estudio y uno de control, con 56 integrantes cada uno. Los primeros fueron tratados con mercurio solubles y los segundos con remedios, bueno, el remedio de mercurio corrosivus. Entonces, para la validación estadística de información, pues fue obtenida por emplear el porcentaje en el que el test de Chi al cuadrado fue evaluado con 95% de confiabilidad y la probabilidad exacta fue evaluada ya con el test de Fisher. Entre los grupos estudiados, pues no existieron diferencias significativas en relación con la remisión de lo que sería la intensidad del dolor, la recuperación de la integridad de lo que sería el epitelio y la curación del cáncer, perdón, del tercer, quinto y séptimo día de tratamiento. Entonces, se demostró que esta terapia alternativa fue tan eficaz como cualquier otro tipo de medicamento homeopático, como también lo podría ser el bórax. En la que sigue, por favor. Bueno, el segundo artículo es sobre la potencialización de mercurio corrosivo y la afectación que tendría sobre la actividad de la enzima alfa amilasa. Em, en los antecedentes, pues se habla acerca de que los medicamentos homeopáticos, incluso en diluciones superiores a la centesimal, se utilizan con frecuencia, aunque pues aún se desconoce su mecanismo de acción. Y en este artículo, pues se postula que la información curativa conservada en la estructura de, el disolvente, pues sí ejerce algún efecto biológico en la persona. El objetivo aquí fue probar el efecto estimulante o inhibidor de altas potencias de lo que sería el remedio homeopático, aquí hablando específicamente del Mercurius corrosivus, sobre dos hidrolasas de azúcar.
y en cuanto a los resultados, pues observó un efecto inhibidor de lo que sería el mercurio corrosivo sobre las actividades enzimáticas solo en concentraciones y diluciones bajas, ya que en de disoluciones altas pues no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre lo que sería pues la comparación de concentración y los controles en los experimentos que se realizaron aquí en este artículo. Entonces, como conclusión, pues se diseñó, bueno, este diseño experimental proporcionó resultados reproducibles independientes de ensayos de lo que sería in vitro en ciertas células. Pero sin embargo, pues no se indicó o se señaló un efecto de lo que sería el mercurio corrosivos potenciado sobre las hidrolasas. Y esto pues lo que demostró es que los efectos de potenciación pueden requerir algunas características que puedan ser experimentalmente adicional. La que sigue, por favor. Y bueno, el último artículo que encontramos y que vamos a mencionar es sobre el tratamiento de miastenia gravis con homeopatía, diversos medicamentos, pero de forma individualizada, en lo que fue un caso de una persona con esta enfermedad. Aquí, pues en combinación con la medicación alopática, el paciente fue tratado con una serie de remedios homeopáticos o medicamentos homeopáticos que fueron elegidos según los síntomas presentados en cada visita del médico homeopata para su seguimiento. Tras la hospitalización del paciente en tratamiento, el paciente mantuvo un estado clínico estable, pero presentó algunos signos persistentes de miastenia gravis, incluyendo lo que sería la tosis palpebral, la disfagia, la dipoplia y también los anticuerpos antimiastenia que tenían un valor de 8,83 miligramos sobre litro, los que corresponden generalmente a un valor normal de 0,4 miligramos sobre litro. Entonces, en este momento, tras la primera consulta homeopática, se le prescribió lo que fue aconitum napellus. En 3 meses el paciente ya ganó más energía y fuerza y ya no tenía ataques de pánico ni miedo a la muerte, aunque lo que es la disfagia, la dipoplia y la tosis palpebral, pues sí persistían con la misma intensidad. Y aquí fue cuando comenzó el tratamiento con cáusticum. A la siguiente visita del médico, que fue al año, desarrolló lo que sería una infección urinaria aguda y prostatitis con síntomas en cuanto al valor antígeno prostático específico, que fue de 49,8 miligramos sobre mililitro, que es más de 12 veces el valor normal de lo que sería en personas sin esta condición, asociado también con una leucocitosis, con neutrofilia y linfocitosis. Aquí los síntomas iniciales de lo que sería la miastenia gravis estaban completamente ausentes, pero el paciente comenzó a recibir tratamiento con lo que es mercurios corrosivos y en una semana el síndrome inflamatorio ya había desaparecido prácticamente en su totalidad. Tuvo también una disminución progresiva de lo que sería el valor del antígeno prostático específico, que cambió hasta 6 miligramos sobre mililitro aproximadamente en un tiempo de un mes. Y el episodio agudo de la infección también ya estaba ausente. En la cuarta visita de seguimiento, que fue a los 3 meses, no se observaron signos de inflamación o signos de miastenia gravis, por lo que pues se empezaron a reducir las dosis de sus medicamentos alopáticos. Y también aquí en este episodio pues fue tratada una alergia que previamente había reaparecido junto con algunas hemorroides que refería el paciente, por lo que se le recetó arsénico en álbum. En un mes, la alergia y las hemorroides también ya habían desaparecido y el paciente pues declaró un estado de bienestar y no se le prescribieron más medicamentos al menos de tipo homeópata. Entonces no presentó signos clínicos de miastenia gravis en el examen neurológico y tampoco presentó síntomas, por lo que se suspendió también ya a partir de este momento lo que sería la acetoprina, que fue su medicamento alópata desde un inicio desde el inicio que tenía la miastenia y según pues su buen estado clínico tampoco ya estaba formando parte de lo que sería algún tratamiento de tipo alópata u homeópata. Y la que sigue, por favor.
Bueno, para la realización de este proyecto utilizamos el consentimiento informado, mediante el cual pudimos asegurarnos que la información cedida por el paciente sea totalmente fidedigna, así como pudimos verificar que la persona esté 100% comprometida hacia el trabajo. Siguiente. En la historia clínica, con una fecha del 2 de diciembre del 2024, tenemos un paciente masculino de 22 años de edad, nacido el 26 de noviembre del 2002, de sexo masculino, ocupación estudiante, estado civil soltero, una nacionalidad mexicana, tipo de sangre O positivo y el motivo de consulta principalmente es la experimentación. La enfermedad actual que presenta el paciente es un cansancio de tipo crónico con un antecedente de la enfermedad actual, fatiga por estrés, en sus antecedentes personales, hábitos tóxicos, alcohol consumido ocasionalmente, tabaco negado y drogas negadas. La actividad física nos indica que la realiza de 4 a 5 veces por semana. En sus hábitos fisiológicos, su alimentación es de tipo balanceada. Su sueño es de 7 horas aproximadamente. Su sexualidad, dos parejas sexuales activas y alergias de tipo negadas. Dentro de las enfermedades de la infancia, en el aparato respiratorio no indica alguna enfermedad en la infancia. En las enfermedades de tipo gastrointestinales nos indica síndrome de intestino irritable. En los antecedentes heredofamiliares, tiene un padre diabético, una abuela paterna hipertensa y diabética, abuelo materno hipertenso y sus cirugías y hospitalizaciones negadas. Cuenta con el esquema completo de inmunizaciones. En el examen físico, una tensión arterial de 122/80, una frecuencia cardíaca de 95, una frecuencia respiratoria de 19, temperatura de 36,3 grados, un peso de 73 kilos y una altura de 1,77 centímetros. Ahora, la metodología del trabajo, este va a ser un tipo de estudio de ensayo clínico no controlado. La población principal del estudio es un sujeto, un paciente masculino aparentemente sano, de 22 años de edad, sin ningún tratamiento de tipo alopático ni homeopático previo al estudio. El objetivo principal del estudio es evaluar la evolución de los síntomas del paciente después de la administración del medicamento homeopático Mercurius corrosivus y de esta manera registrar y analizar los cambios en los síntomas y el estado en general del paciente durante un periodo de 30 días. Para la realización de este trabajo utilizamos tres parágrafos principales en el órgano en el organón de la medicina. El parágrafo 126: la persona que experimenta el medicamento deberá ser fidedigna en extremo y concienzuda. Durante todo el tiempo del experimento, evitar todo esfuerzo exagerado mental y físico, así como toda clase de disipación y pasiones perturbadoras. No deberá tener negocios urgentes que le distraigan la atención. El parágrafo 128: las sustancias medicinales, cuando se toman en un estado crudo por el experimentador, con el propósito de probar sus efectos peculiares, no manifiestan casi la entidad de poder bastante que existe oculta en ellos. El parágrafo 136: un medicamento sometido a la experimentación en personas sanas no puede manifestar en una sola de ellas todas las alteraciones de salud que es capaz de producir. Siguiente. Y la metodología que se utilizó fue el medicamento administrado de la siguiente manera: Mercurius corrosivus a la 30 centesimal en método Plus, donde se colocan 25 gotas del medicamento sobre 250 mililitros de agua y se tomaban 5 mililitros de la disolución. Las primeras 2 semanas se tomó el medicamento cada 8 horas y posterior a estas 2 semanas, en la tercera y cuarta semana, se aumentó la dosis cada 4 horas.
Ahora, para la evaluación de ese trabajo, se ocuparon lo que son dos tipos de bitácoras. Esta bitácora que tenemos como la tabla uno nos está mostrando lo que es eh, el consenso en general de los 30 días de experimentación con el paciente. Dentro de esta tenemos una comparación con tres materias médicas que tenemos el ATUD, el Vinovsky y el Vanier. Y tenemos la comparación con lo que fue el sujeto. Principalmente tenemos aquí la presencia de lo que fue el ardor generalizado, en las cuales las materias médicas lo mencionan con tres cruces y el sujeto lo experimentó con dos. La debilidad cuando este está parado, el Latud Vygotsky y Vanier lo menciona uno, uno y dos cruces y el sujeto lo experimentó con dos cruces. La intensidad, la intensa cantidad para beberse y que esta sea con agua fría, tenemos que el Latud y Vygotsky lo menciona con una cruz y el Vanier con dos cruces. El sujeto lo mencionó con una cruz. Los ojos prominentes con una mirada fija, el Latud lo menciona con una cruz, el Vignosi con dos cruces, el Vanier con una cruz y el sujeto lo experimentó con dos cruces. Manifestaciones en lo que fue la garganta, hablando de lo que es inflamación. El Latud lo menciona con tres cruces, Vignosi con tres cruces, Vanier con tres cruces y el sujeto lo experimentó con tres cruces. Para lo que fue la parte de piel, esto precisamente hablando de lo que es enrojecimiento y una sensación de ardor, tenemos que la TUT lo menciona con dos cruces, el Vignosi con una cruz, el Vanier con dos cruces y el sujeto con dos cruces. Ahora, para la parte de cabeza y cara, estas manifestaciones, el ATUT lo menciona con una cruz, el Vanier con una cruz y el Vignosi con una cruz. El sujeto lo menciona con dos cruces. La parte de lo que es boca, hablando de lo que es un sabor tipo de amargo o salado, por lo que es la mañana, el atut lo menciona con una cruz, el Vignosi con dos cruces y el Vanier con dos cruces. El sujeto lo experimentó con dos cruces. La parte del sistema genitourinario, las tres materias médicas lo mencionan con tres cruces. El sujeto no lo experimentó durante los 30 días que se tomó el medicamento. La parte de escalofríos, la TUT y Vygotsky lo menciona con dos cruces, el Vanier con dos cruces y el sujeto lo experimentó con una cruz. El dolor en el hígado, la materia médica de la TUT lo menciona con dos cruces, Vygotsky con una cruz y Vanier con una cruz. El sujeto no lo llegó a experimentar durante los 30 días. La parte de ansiedad con insomnio, el Latud lo menciona con una cruz, Vignosi con dos cruces, el Vanier con una cruz y el sujeto lo experimentó con una cruz. Y debilidad mental, las tres materias médicas lo mencionan con tres cruces, el sujeto que no lo llegó a manifestar. Ahora, estas bitácoras nos van a mencionar lo que es las manifestaciones que el paciente tuvo durante cada 2 días. En la primera fila tenemos los primeros 2 días, dentro de los cuales mencionó que presentó insomnio, la mirada fija. Esto se basó en cuanto a manifestaciones que el mismo paciente o el sujeto pudo observar en sí mismo, tanto como los síntomas o características que los demás que estaban a su alrededor vieron en él. Aquí es donde entra lo que es la mirada fija. Dentro de los síntomas generales que el paciente pudo llegar a notar fue que tenía una sensación de ardor generalizado, debilidad también y enrojecimiento de lo que es la piel. En los síntomas particulares, manifestó el deseo de agua fría y malestar de garganta. Posteriormente a estos días, algunos síntomas fueron desapareciendo, fueron alternando un día sí, un día no. Hubo semanas en las que el paciente manifestó los síntomas por más de 2 días seguidos, entonces fue lo que se fue recabando en estas bitácoras. Como podemos ver, del quinto al octavo día también tuvo lo que fue el insomnio y la mirada fija. Del quinto al sexto día fue donde el enrojecimiento de piel fue el único síntoma general y el dolor de cabeza y lo que son las mejillas rojas y presencia de escalofríos se manifestó del tercero al sexto día.
Aquí tenemos que en el noveno al décimo día también hubo presencia de insomnio y a partir del onceavo al día 16 ya no presentó lo que fue el problema para dormir. Los últimos, del 17 al día 20 fue cuando empezó otra vez este malestar y es cuando podemos aquí checar la tendencia que tuvo. En cuanto al ardor y el enrojecimiento de piel, se vio que a partir del día 10 fue cuando empezó a mantenerse esa sensación. El dolor de cabeza y las mejillas rojas, ese malestar se mantuvo del onceavo al día 14. Y ya en los últimos días, del día 23 al día 30 fue cuando el insomnio se presentó un poquito más. Y también lo que fue la parte del ardor y el enrojecimiento de piel, pues vemos que se mantuvo. El dolor de cabeza, igual en los últimos días, fue donde tuvo más presencia, a excepción del día 25 al 28, que fue donde cesó este malestar. Ahora, ya que acabamos con lo que fue las bitácoras, tenemos los criterios bióticos. Como tal, pues la experimentación fue en un sujeto que previamente pues no tenía algún malestar de los que llegó a presentar, por los cuales después de la toma de las primeras tomas del medicamento pudimos darnos cuenta que hubo cambios en cuanto fue a su conducta, hablando de lo que fue el insomnio y la debilidad, y también de algunas otras sintomatologías, dentro de las cuales podemos destacar lo que es la debilidad, como ya mencioné, la falta de atención, la sensación de ardor generalizado y la odinofagia, que fue las malestares en la que es la parte de garganta. Ahora, en cuanto a la discusión, sabemos que la homeopatía pues siempre ha sido muy criticada por su base científica. Muchos médicos no sustentan que esta pues tenga un poder curativo eh, dentro de nuestra terapéutica. Sabemos que para poder dar un tratamiento nos tenemos que basar en el principio de que lo parecido cura lo parecido o lo similar cura lo similar. Entonces, en base a esto, nosotros empleamos los medicamentos, ya sea en diferentes presentaciones. En este caso fue emplear el medicamento en una sustancia diluida con lo que fue agua y alcohol para pues tratar las afecciones de los pacientes. En este caso fue para experimentación. Como les mencionaba, muchos médicos o muchos científicos no consideran a la homeopatía como una ciencia o como una terapéutica curativa, pero es por eso que nosotros hacemos este tipo de experimentos. En este caso, el paciente o el sujeto se sometió a lo que fue el fármaco mercurios corrosivos, lo que provocó, como observamos en las bitácoras, algunas sintomatologías que el paciente previamente no había mencionado que tenía. La experimentación va a ser muy primordial para determinar lo que es la efectividad y comprobar que realmente la homeopatía sí puede causar un efecto fisiológico en lo que es nuestro cuerpo. Los conflictos de interés fue que, pues, al revisar exhaustivamente lo que es esta participación del experimento con lo que es el sujeto de experimentación, pues no tuvo ningún conflicto de interés, no le afectaba de una forma muy importante a lo que era su estilo de vida, así que es por eso que este paciente pues decidió participar. Igual otro conflicto de interés es que nosotros pues al ser de la carrera de médico cirujano y homeópata, pues se puede prestar a que pues nosotros apoyamos un poquito de más a lo que fue la experimentación, pero obviamente no hubo ninguna intervención que pudiera alterar los datos obtenidos. Ahora, las propuestas de mejora ya para terminar. Tenemos que se podría alargar el tiempo de experimentación para observar la sintomatología con cambios en lo que es la dosificación. ¿A qué nos referimos? Disminuir la dosis del medicamento para checar cómo el sujeto puede cambiar las sintomatologías que éste presentó a lo largo de este tiempo. También, al ampliar lo que es el tiempo de investigación, podemos
agregar más medicamentos para checar la interacción entre estos mismos y poder observar las manifestaciones que estos puedan llegar a tener. Y también podemos ampliar esta investigación con más sujetos para observar las manifestaciones que el medicamento pueda llegar a provocar con diferentes personalidades o como nosotros lo mencionamos, con diferentes miasmas en cada persona distinta. Ya como conclusión, tenemos o llegamos a esta parte de que la experimentación resultó exitosa debido a que el sujeto pues sí presentó lo que es ciertas manifestaciones que alteraron su estilo de vida durante los 30 días. Desde las partes físicas, como lo que fue el ardor y el dolor de cabeza, como la parte emocional, hablando de la parte de ansiedad y del insomnio. Y pues en este caso pudimos observar ciertas similitudes que la materia médica nos menciona sobre el medicamento mercurios corrosivos. Al tener un éxito en lo que fue la manifestación de síntomas, podemos destacar que pues la eficacia de la homeopatía sí puede llegar a ocasionar modificaciones que pueden llegar a ser curativas en pacientes con patologías que estén relacionadas a lo que es el medicamento mercurios corrosivos. Esas son nuestras bibliografías donde tomamos las materias médicas y eso sería todo de nuestra parte. Gracias.